Muy bien, buenas noches, ¿cómo están ustedes? No sé si me escuchan, ¿está claro el audio? ¿Sí, se me escucha? Hola. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Vamos a compartir entonces. Bien, señores, la idea de la siguiente presentación y de trabajar este tema es un canal permanente en lo que implica el uso de la operacionalización de las variables en todo el proceso de la investigación científica. Entonces, la operacionalización de las variables, señores, no es otra cosa que la descomposición de una variable en su mínima expresión. Entonces, nosotros tenemos una variable, la cual, desde el punto de vista del paradigma cuantitativo, positivista, lógico, ¿ok? O sea, estamos hablando de la estructura de Popper, estamos hablando de la estructura de Emily-Durkheim, estamos hablando de investigación cuantitativa. Cuando hacemos operacionalización de variables, nos referimos a operacionalización cuantitativa, más no a la cualitativa. Entonces, cuando hacemos una operacionalización, descomponemos una variable a su mínima expresión. Y esto, pues, da una serie de sucesos y pasos que nos van a permitir a nosotros tener una buena estructura en lo que responde o lo que respecta a la descomposición de las variables para poder construir instrumentos. Una de las cosas que tenemos que tener en claro es que nosotros construimos instrumentos de investigación científica, construimos instrumentos de investigación científica, sí y solo sí, hacemos una operacionalización. Entonces tenemos un proyecto, un plan de tesis, tenemos un marco teórico, ese marco teórico nos describe las variables y luego de describirnos las variables nos va a permitir a nosotros entrar a un proceso de descomposición que teóricamente está previamente delimitado y luego de ello vamos a estructurarla y componerla a índices y unidades de medida muy pequeñas para luego darle un peso, un valor en el instrumento de recolección de datos. El proceso inverso de la operacionalización de las variables se le denomina ponderación, o sea, el proceso de armado y reconstrucción. Entonces, un poco yéndonos a lo que es el proyecto de investigación, ¿qué es lo que se hace en todo este proceso? ¿Qué es lo que nosotros llevamos, ¿no? Entonces, nosotros delimitamos un tema, creamos sus objetivos, identificamos problemas, precisamos los objetivos y posibles alternativas de respuesta, planteando como una especie de hipótesis, ¿no? Para eso establecemos un marco teórico conceptual, los cuales nos van a aproximar a la medición de las variables. Para eso también nosotros tenemos que abordar una estrategia metodológica, hay que elaborar una selección de métodos y técnicas, y con ello pues vamos a hacer una aplicación y recogida de la información, análisis e interpretación y construir una tesis. Pero toda esta parte que está aquí previamente delimitada es lo que nosotros denominamos como proyecto de investigación. Ya cuando hacemos, digamos, el análisis de los resultados, la discusión, las conclusiones, las recomendaciones, es la tesis. El proyecto es todo.
Y solamente la tesis vendría a ser resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, nada más. Entonces, el proyecto más la investigación ejecutada en el trabajo de campo constituyen ya mi trabajo, que puede ser un artículo original publicado o una investigación científica para obtener un grado. Entonces, básicamente, el diseño teórico viene desde esta conceptualización. Nosotros tenemos un problema, ese problema es la brecha entre lo que es y lo que debe ser, trazamos un objetivo hipótesis, conceptualizamos la hipótesis, operacionalizamos. A ver, un momentito, si nos ayudan a manejar el audio, alguien... A ver, gracias. ¿No? Entonces conceptualizamos las variables y luego de determinar las variables vamos a descomponerlas o operacionalizarlas. Quiere decir que vamos a desestructurarla cual un rompecabezas. Y extraemos obviamente las variables en estudios para luego procesar el siguiente paso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, miren, el eslabón, ¿no? Importante, el eslabón importante para nosotros hacer una investigación es el problema. El problema es el eslabón fundamental de la investigación que expresa contradicciones de un estado actual y un estado deseado, de lo conocido y lo desconocido, o sea, la brecha entre lo que es y lo que debe ser. Y para estudiar un problema tenemos que medir las variables, que no son otra cosa que las características cuantitativas o cualitativas de los objetos o fenómenos que varían de acuerdo a las unidades de observación dentro de mi investigación. Las variables suelen ser generalmente dos, de acuerdo al enfoque que nosotros estamos planteando. Pueden ser más, pero ya serían más cuando uno hace una investigación multicéntrica, multifactorial, con mucho financiamiento y de repente pertenece a grandes grupos de investigación. La conceptualización de las variables nos permite pues el establecimiento de rasgos esenciales y se expresa a partir de la concepción teórica asumida. Una variable pues no es universalmente la misma variable. ¿Ok? Y cuando nosotros hablamos de una variable, pues uno tiene que asumir la posición epistemológica teórica de un autor. Ese autor, ¿ok? Que nosotros elegimos por nuestra preferencia, inclinación o afinidad, nos va a decir cómo se mide, cómo se conceptualiza, cómo se caracteriza esa variable. Y asumiendo la posición de ese autor o esos autores de la línea epistemológica teórica que queremos, es que nosotros decidimos cómo, qué alcance, cuántos indicadores tendrá esa variable. Es un proceso muy detallado y muy cuidadoso para poder trabajar. Entonces, en esta identificación de las variables, nosotros tenemos que primero explicar las variables. La identificación empieza explicándolas. ¿Ok? En el problema, cómo se relacionan en los objetivos, cuál es el nivel que voy a alcanzar, ¿no? Y continúa, pues, cuando se trabaja en el marco teórico, que vamos a caracterizar las variables y luego de caracterizarlas, definirlas, ver sus unidades de medida, sus componentes, sus dimensiones, sus elementos, ¿no? En este momento vamos a identificar la conceptualización. Hay dos componentes que voy a repetir más adelante que se llama la definición conceptual y la definición operacional. El señor Akov dice que la definición conceptual no es otra cosa que lo que dice el estado del arte, lo que dice el consenso mundial acerca de lo que significa tu variable, que es diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, el consenso mundial te va a delimitar, te va a definir, te va a caracterizar, te va a determinar incluso signos y síntomas que tú vas a evaluar, te va a dar valores de glucosa, valores de insulina, te va a hablar de la polidipsia, de la poliuria, de la polifagia, ¿no? Y toda una serie de elementos que sumados te van a dar un síndrome que sería la diabetes. Entonces, pero cuando tú haces una definición operacional, no significa que vas a medir tu capricho de esas variables, sino vas a medir aquellas dimensiones, subvariables o elementos que deducen de esa variable que van a conformar por lo menos el 95% de lo que abarca la definición conceptual. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Las teorías de Durkheim, de Feinstein, de Akov, que son muy precisas de que prácticamente la definición operacional abarca casi la totalidad de la variable, más específicamente Akov cuando refiere que el 95% de la variable en la definición operacional debe ser asumida de la definición conceptual, o sea, casi toda, ¿no? Por eso que la medición de las variables se hace bajo la arbitrariedad del investigador, pero no bajo su capricho, porque tenemos que llegar al 95% de la magnitud de medida, eso es muy importante.
Además, no tiene importancia si es que las variables no son definidas o precisadas. Esto se hace con el fin de establecer cómo se va a entender cada término a fin de evitar confusiones y ambigüedades, ¿no? Entonces, no vamos a hacer, digamos, una definición a nuestro antojo, a nuestro parecer, sino que provenga del contexto. La definición de las variables es un elemento crucial, puesto que permite, ¿no? Esta identificación permite establecer cómo se va a medir, cuáles son sus características, sus componentes, sus índices, sus indicadores, sus valores y todo el condicionamiento que nosotros tenemos que tener claro. Por ejemplo, ¿no? Factores económicos y culturales relacionados al rendimiento académico de los estudiantes en una institución X, ¿no? Por ejemplo, tenemos una variable independiente que son los factores económicos y son los factores culturales, ¿ok? La variable dependiente sería, pues, rendimiento académico. ¿Ya? Entonces podemos tener otras variables como procedencia, disponibilidad económica, hábitos de estudio, etcétera, pero es muy importante lo que dice Dawson y Trapp aquí. Otras variables, también consideradas como variables intervinientes, suelen ser variables confusoras o variables que van a distorsionar mi información. Hay que tener mucho cuidado en la definición, alcance y medición de la variable independiente como la dependiente. Y además el marco teórico define y describe las variables, ¿no? Y probablemente aporte otras cosas, otros elementos. Por ejemplo, aquí, en cuanto a economía, ¿no? Ingreso económico de los padres, tipo de vivienda, servicios básicos. Hay gente que dice, a ver, voy a medir ingresos económicos y lo voy a hacer con el ingreso mensual. No, la ENDES dice que son 74 indicadores. Ingreso económico, egresos, cantidad de hijos, tipo de vivienda, calidad del techo, estructura de las paredes, condición de la construcción, si tiene agua, si tiene luz, si tiene desagüe, si tiene internet, si tiene piso, qué condición el piso, qué características, si tiene corrales, si tiene animales, no tiene habitaciones, cantidad de habitaciones, techo, etcétera. Son 74 dimensiones. Entonces, si usted va a mirar factores económicos, pues no va a ser lo que a usted se le antoje. Va a usted a tener que coger la ENDES y va a ver lo que dice el INEI como elementos económicos básicos de la población. Entonces, esas son las variables que son 78 que va a tener que estudiar usted y va a definir. Bueno, de esas 78 yo podré pues a lo mejor medir 71 o 68, que componen el 95% de la definición de lo que son factores económicos. Pero no voy a medir 2 o 3. Eso sería una aberración de la conceptualización de la medición. ¿Ok? Igual con respecto a otros componentes y a otras variables, ¿no? Este acto de operacionalización, ¿no? Suele, pues, definir y operacionalizar o descomponer las variables. Y esta es una de las tareas más difíciles en el proceso de investigación, porque hay mucha gente que se tienta a coger un instrumento ya hecho, a un instrumento ya recogido por otros. Y cuando nos atrevemos o nos tentamos a recoger un instrumento ya recogido por otros, ¿ok? Tenemos una salvedad, tenemos una cosa muy importante. Tendríamos que hacer el trabajo en proceso inverso. O sea, usted ya tiene el instrumento, porque el proceso es este. Tenemos el problema, tenemos los objetivos, tenemos la hipótesis, tenemos las variables, las definimos conceptualmente, las operacionalizamos, sacamos su subvariable de primer orden, su variable de segundo orden, su variable de tercer orden, sacamos sus indicadores, luego sacamos sus índices, sus valores, hacemos nuestras tablas, nuestras matrices, le asignamos un peso, un valor, a eso le llamamos una sumatoria que le va a dar una ponderación, le damos pesos a cada una de las subvariables que van a tener una, por ejemplo, que pese 20, otra que pese 30, otra que pese 5%, y cada una de las subvariables que sumadas me van a dar la variable va a tener un baremo diferente. Entonces yo voy a tener toda una valoración y una tabla de sumatoria que me va a permitir sumar las subvariables que he descompuesto de la variable para tener mi variable en general. Es como un rompecabezas. Tenemos un rompecabezas y descomponemos, pues, a ver, en 5 piezas, o en 10 piezas, o en 40 piezas, o en 1000 piezas. Entonces, mientras más es tu nivel de conocimiento de investigación científica, más son los componentes que vas a medir estructuralmente en la evaluación de tus variables. Por ejemplo, cuando uno mide el tema de depresión, hay un test muy, muy bonito que es el test de Hamilton de unos 10 preguntitas para identificar a nivel de tamizaje si es que hay depresión o no. Bueno, ese test de Hamilton se aplica, por ejemplo, y lo hemos aplicado en una oportunidad con grupos de psicólogos en una empresa llamada Socomsa, donde había pues 5.000 mujeres que trabajaban con espárragos.
Entonces se les da el test, las mujeres lo llenan, lo devuelven, entonces de todas esas 5.000, encontramos pues que 300 tenían un riesgo de depresión, ¿no? Entonces luego de ello pasa la consulta clínica, ¿no? La consulta médica con el psicólogo evalúa una por una las 300, ya no las 5.000, y aplica un test de aproximadamente unas 150 preguntas para determinar si realmente tiene depresión. Entonces, pero hay gente que hace su tesis con este test de Hamilton de 10 preguntitas, ¿no? Que se hace para determinar en el trabajo del psicólogo organizacional un screening rápido masivo como parte laboral de tu trabajo, pero no es como parte de una investigación. Entonces hay que tener en cuenta que mucha gente confunde los instrumentos creados para el trabajo, para el descarte del día a día de las cosas, con los instrumentos relacionados a la investigación. Cuando uno habla de una investigación científica, señores, tenemos que investigar. Investigar es demostrar o no si la persona, por ejemplo, tiene depresión. Y en alguna oportunidad recibí yo un test, y lo cual modificamos y trabajamos con 2 estudiantes de doctorado. Estaban haciendo una bonita investigación y nos salió un hermoso test de unas 271 ítems que evaluaban la depresión. Pero, profesor, eso es muy exagerado, eso no es posible, es algo que la gente no responde rápidamente y se aburre. Momento. Estás haciendo una investigación y este grupo va a investigar a gente que tiene depresión y no tiene depresión para determinar un factor de riesgo previo. Los que tienen depresión están internados en un hospital, o Noguchi, o La Herrera, y están siendo medicados y están siendo intervenidos. Una persona puede ser evaluada clínicamente en 3 a 4 días y tienes realmente, si lo que dice el libro realmente se concuerda, coincide y está en la paciente o en la persona que tiene el problema de depresión. Y luego los grupos controles, que son falsos diagnósticos, van a ser evaluados de la misma forma, pero haces una investigación. O sea, en 3 o 4 días tienes un paciente identificado o no con las características o criterios, por ejemplo, de este caso que estoy poniendo de la depresión. Entonces hay que tener en cuenta que mucha gente piensa que hacer investigación es tomar una encuesta callejera de opinión. O sea, compara la investigación como ir por la plaza de armas y preguntar, ¿por quién va a votar usted? ¿Por qué va a votar por él? ¿Qué propuesta más le gusta? ¿Y qué haría si no sale ganador? Entonces, esas encuestitas callejeras que tienen su fin, el marketing, el mercadeo o el sondeo de opinión, no tienen nada que ver con la investigación científica. Son sondeos de opinión y la opinión muere en el espacio y en el tiempo. Es más, vale para un día, vale para un noticiero y ahí acabó. La investigación científica vale para la eternidad. Vale para la generalización e inferencia de la muestra a de la población al universo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que un paciente tiene depresión, carambas, tiene que haber sido diagnosticado los elementos característicos patognomónicos de la depresión. Y por lo tanto, debemos estar seguros de que clínicamente hemos demostrado ello, porque toda investigación científica es objetiva, no es subjetiva. Si alguien te dice, me parece, creo, pienso, opino, alucino, imagino, deduzco, intuyo, ¿no? Asumo, no es investigación científica porque estaría siendo subjetiva. Profesor, y en investigación cualitativa, ni en investigación cualitativa, porque en la investigación cualitativa la subjetividad se refiere a la organización de la información por parte del investigador. Si 10 investigadores hacen una investigación cualitativa, los 10 van a abordar el tema de manera distinta, pero todos van a llegar a las mismas conclusiones porque es la misma historia, recolectada y recompuesta por diferentes perspectivas y miradas, pero la historia no cambia. O sea, tiene un fondo objetivo con naturaleza de recolección subjetiva, pero la investigación cuantitativa, que es la que estamos trabajando, definitivamente nunca debe estar enmarcada en la subjetividad. Eso es definitivo. Además, las variables deben estar claramente definidas, ¿no? Tanto para el investigador, asesores, correctores y otros pueden entender claramente el objetivo de la variable. Las variables no ofrecen dificultad en su descripción, su definición y medición. Al contrario, tienen que tener claridad, por ejemplo, edad, ingreso, años, género, número de hijos, ¿no? Algunas de las variables deben estar objetivadas y homogenizadas. Ahí está la palabra, objetivadas. O sea, ¿qué es objetivable? Aquello que puede ser medido tangible a la realidad y contrastado con la verdad. Lo subjetivo es tu creencia, tu imaginación, tu opinión. Eso no nos importa aquí. Nos importa
que las variables deben ser objetivables, objetivadas y homogenizadas en relación al significado dentro del estudio. Por ejemplo, calidad de vida, trato humanizado al paciente, satisfacción del usuario. Por ejemplo, para satisfacción puedo utilizar la escala de Judith Bruce, la escala de Paganini, de Matamala, ¿ok? Pero eso sirvieron para ellos en su momento. Judith Bruce en el 94, Paganini en el 83, Matamala en el año 2001. Pero hoy en día tengo que ir a los libros, reconstruir, ver qué midieron ellos, ver las teorías nuevas que han aparecido y construir un nuevo instrumento de recolección de datos, quizá basándome en ellos como antecedente y referencia, pero no copiándolos, porque eso valió para una realidad, para un contexto, para un momento, para una época, para un instante y para un tipo de población muy diferente de repente a la nuestra. Los fenómenos en los que interesa pues, el investigador hay que ser expresados rápidamente como fenómenos observables y medibles. Si no es medible y observable, si no es posible de ser evaluado y determinar que eso es verídico, entonces la investigación pierde su esencia fundamental, porque la investigación científica cuantitativa, señores, es objetiva, es homogénea, es probabilística y es aleatoria. Es objetiva porque tiene que contarte la verdad, no ninguna opinión, elementos que son hechos reflejados en medición y observación. Además, tiene que ser homogénea. Quiere decir que la población tiene que compartir los mismos criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Tienen que ser poblaciones de características muy similares para que las variables intervinientes no se alteren y no contaminen el resultado. Además, tenemos que tener que sea representativa, sea calculado con un tamaño de fórmula muestral para que el tamaño sea el que representa la muestra, representa a la población y se infieran los resultados de la población al universo. Y además que sea aleatoria, que todos los integrantes de la población deban y tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Si esto no ocurre, pues lamentablemente ya tu investigación es no probabilística y al ser no probabilística no tendría que tener hipótesis. No permite contrastar nada. Y lo único que nosotros hacemos es contar algo que hemos hecho de manera curiosa, anecdótica, pero ya no sería una investigación con los criterios científicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la variable edad. Vamos a ver acá, ¿no? Todas las variables deben ser descompuestas en dimensiones y traducidas en indicadores que permitan la observación directa y la medición. Por ejemplo, edad, la definición conceptual es la cantidad de años, meses y días cumplidos a la fecha de la aplicación del estudio. Pero ¿qué tal a ver si yo digo que edad son la cantidad de años cumplidos, ¿no? Cumplidos, no meses y días. Entonces, ya la edad cambiaría de connotación. En este caso, pues, la dimensión es número de años cumplidos, el indicador es el cálculo a partir de la fecha de nacimiento en su cédula de identidad o su documento nacional de identidad hasta el momento actual, ¿no? Y entonces tenemos, pues, una edad que puede ser una variable cuantitativa, continua, si es que es con meses y días, o cuantitativa discreta, si yo la defino operacionalmente, cuando digo, pues, solamente los años cumplidos. Entonces, el proceso de operacionalización es así. Tenemos el concepto que dice el consenso a nivel mundial acerca de la variable, los libros, tratados, investigaciones más aceptadas que me definen la variable desde el punto de vista teórico, me la definen a la variable, y este concepto pues tiene una definición conceptual que me va a determinar dimensiones o características de medida. En esta situación yo voy a tener una definición también operacional. Y cuando hablamos de una definición, señores, operacional, ay, se movió un ratito, estamos hablando de lo que yo puedo medir, está a mi alcance, a mis posibilidades, pero que aproxima el 95% de la definición conceptual. Luego de ellos tenemos, pues, los indicadores, que luego vamos, dentro de ellos, vamos a darle un peso, un puntaje, que serían los índices, y se va a expresar en un instrumento de recolección de datos, la cual lo voy a probar empíricamente. Pero entonces, señores, ¿qué pasa con las personas que cogen un instrumento de recolección de datos de otros? Yo diría que los que cogen un instrumento de recolección de datos de otras personas muy nuevo, muy actual, del año 2022, digamos, por ejemplo, un test de COVID, una cosa así, diríamos que ellos no deberían presentar ya ningún proyecto y solo presentar su instrumento con una paginita diciendo qué cosa van a analizar, nada más. ¿Por qué? Porque ya no sería necesario que haya un proyecto.
¿no? Porque ese instrumento ha tenido que tener indicadores, ha venido de una definición operacional, ha venido de un dimensionamiento, ha venido de una definición conceptual, ha venido de un concepto teórico que ha definido la variable. Entonces, si yo tengo un instrumento, significa cual cangrejo yo, tendría que ser el proceso inverso, con teorema del cangrejo. Y eso significa, oye, mejor lo llamo yo a Lidwin Stinger, lo llamo a Harrison, lo llamo a Farreras, lo llamo a Mason, lo llamo a Hamilton, lo llamo a Durkheim y les pido su tesis, pues, ¿no? Para yo poder copiarme bien, porque de esa tesis de ellos salió un instrumento. Entonces, de lo contrario, yo podría ser un Frankenstein, ¿no? Tengo un instrumento de otro y haré a medio esfuerzo, con mucha deficiencia, con muchos huecos, con muchos vacíos, casi de relleno, casi para cumplir la plana, ¿no? El proceso de operacionalización inverso. En otras palabras, de repente esto no tiene nada que ver con esto. Es como que se imaginen una mamá, se embaraza, cumple 9 meses y da luz. Entonces, eres un proyecto, ¿no? Se embaraza y da luz al instrumento. Pero imagínense que una mamá que se embarace, dé a luz, lo deje en la cuna y elige otro niño. Dice, no, el mío no me gusta, voy a escoger otro niño. Entonces escoge otro instrumento. Así más o menos son aquellas tesis o investigaciones que cogen un instrumento que no les corresponde, que no lo han hecho, que no lo han procesado, que no lo han caracterizado, evaluado, dimensionado de acuerdo a las condiciones necesarias con la ejecución de un proyecto de investigación. Entonces yo veo muchas investigaciones Frankenstein, ¿no? ¿Ok? Que tienen un instrumento validado para el año 1983 en una realidad como Hungría, hecho por un autor que era neozelandés, que fue a radicar allá y que se aplicó a un área de zapatería y que luego ese instrumento lo cogen aquí para evaluar clima organizacional en el Perú en el año 2021, cuando en esa época habían pues televisores, que diga, teléfonos de discado, la gente trabajaba con smoking, con terno, gente que, por ejemplo, no tenía telefonía celular, no se comunicaba, no existía la internet. Entonces, imagínense usar un test de esa época a esta época actual, ni en tiempo, ni en espacio, ni en lugar, ni en consentimiento, ni en consenso, ni en realidad, ni en población, ni en ideología, ni en temporalidad, ni en conceptualización teórica, en nada se parece. Entonces yo critico mucho todos aquellos investigadores que usan un instrumento y no... Tú puedes usarte para basarte en qué hicieron otros autores y tomarlo de repente como un elemento de inspiración, ¿no? Pero si nosotros vamos a usar el instrumento para imitarlo, copiarlo, pues hay un documento que ya se usa a nivel mundial, que es la DHS, ¿no? La DHS es la Demographic, ¿no? Health Sociality, ¿no? Ese DHS es la famosa ENDES, la encuesta demográfica de salud familiar, sino que, y si ustedes ven, la base de datos de la ENDES está en inglés, y en todo el mundo se aplica en inglés. En el Perú también aplicamos la misma base de datos de la ENDES del planeta entero. Y no estamos plagiando porque estamos utilizando un instrumento que se usa por consenso y evaluación a nivel mundial, ¿no? Por la Organización de Naciones Unidas. Entonces, si esto se dirige a una encuesta estadística mundial que nos da cierta representación y caracterización del mundo, y hay una autorización para usar ese instrumento. A ver, los psicólogos generan instrumentos todos los años. Tú compras un paquete, te mandan tu instrumento original con tu ficha, todos los años tienes que pagar una cantidad de dólares para que te manden tu instrumento de depresión, de ansiedad, de estrés, actualizado, modificado, moderno, ¿no? Y entonces esto sirve para tu trabajo como psicólogo, tu trabajo como psiquiatra, tu trabajo, sirve para trabajar, no para hacer una tesis. ¿Ok? Porque son mecanismos de pruebas que te detectan o te hacen sospechar de que el paciente tiene algo. Pero una vez que se sospecha, se hace una anamnesis completa y se profundiza en la evaluación de las variables. Entonces, mucha gente, lastimosamente, usa los test de screening rápido como si fueran eh, instrumentos definitivos para determinar la verdad de una variable. No hay cosa más falsa, ¿no? Entonces hay mucho error en investigación en Latinoamérica, por eso que en Latinoamérica estamos muy atrás en la producción científica, muy lentos en la producción científica, nos rechazan muchas de nuestras investigaciones porque tenemos pues enormes dificultades. Muy bien. Entonces,
Este es un esquema clásico que nosotros hemos visto con respecto a las variables. Yo le llamo a esto, no le llamo operacionalización de variables. Le llamo a esto de acá un clasificador, donde tú pones la variable, por ejemplo, accesibilidad a los servicios de salud, haces una definición conceptual, coloca las dimensiones y unos potenciales indicadores, ¿no? Esta es una forma que hemos visto en muchas universidades que es bastante interesante. Pero esta forma generalmente se hace cuando la operacionalización es clasificatoria no ponderal. Así que les muestro aquí porque esto puede tener algún tipo de error, porque la accesibilidad a los servicios de salud tendría que ser la sumatoria de accesibilidad geográfica, más la accesibilidad económica, más la accesibilidad cultural, y para decir accesibilidad geográfica, aquí tenemos tiempo medio en horas, minutos, y con esto hacemos una tabla que me dice si la accesibilidad es buena, mala o regular. No vamos de frente al instrumento. Entonces, este proceso es interesante, lo ha hecho bien la persona que lo hizo, pero ahora falta hacer su proceso con los valores. Y eso hay que tener mucho cuidado para poder construir. Cuando vamos a medir las variables, ¿no? Esta medición nos va a permitir, obviamente, la conceptualización, su naturaleza, niveles, escalas, alcances y su relación de la validez y la confiabilidad. Acuérdense que la validez y la confiabilidad van a evaluarse a través de la elaboración de instrumentos. Algunos dicen, yo ya hice un trabajo de investigación con un instrumento validado, yo ya no tengo que validarlo. A ver, se aplicó en Lima hace 2 o 3 días, seguramente ese instrumento que vas a aplicar tú, y fue en la misma población que tú estás trabajando, en el mismo sector y en la misma especialidad, ¿o no? Si la respuesta es no, hay que validarla y hay que establecer su nivel de confiabilidad, porque si es en otra población, en otro contexto, en otro escenario, en otra realidad, en otro país, nada sirve. Hay que hacer una validación nuevamente del instrumento de recolección. Entonces, la medición y la clasificación de los casos o situaciones y sus propiedades de acuerdo a ciertas reglas lógicas nos permiten asignar un número de observaciones, de modo que estos números sean susceptibles de análisis, manipulando las variables, haciendo operaciones para luego establecer reglas de puntuación, ¿no? O sea, cuánto vale cada una de las dimensiones que estamos midiendo. Entonces, vamos en una medición de las variables. Cuando medimos una variable, vamos a cualificar y cuantificar una variable en estudio. ¿Por qué cualificar? Vamos a tener categorías y cuantificar porque para llegar a esas categorías tienen que tener un peso. Por ejemplo, a ver, imagínense ustedes, yo quiero ver la satisfacción en el trabajo. Y para la satisfacción en el trabajo, lo que yo necesito es que me respondan 30 preguntas. Entonces diría yo que si me responden de 0 a 10 positivas, hay insatisfacción. Si me responden de 11 a 20, habrá pues mediana satisfacción. Y si me responden de 21 a 30, positivamente, diría que hay una satisfacción, ¿no? Satisfacción, mediana satisfacción e insatisfacción. Entonces, pero eso tiene que tener cada pregunta un puntaje, ¿no? Valer 1, 0, si es afirmativo o negativo, o pueden ser valores ordinales, o pueden ser rangos, y por eso que nosotros tenemos una cualificación para establecer un valor ordinal y una cuantificación para llegar a ese valor ordinal tenemos que darle un puntaje, una asignación. Del punto de vista, y esto es muy importante que lo aclare, disculpen un ratito, se me están pasando esto. Del punto de vista estadístico, hay dos clasificaciones. Las variables se clasifican desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista estadístico. Del punto de vista metodológico, la gente ya le tiene miedo a hablar del tema, ¿no? Porque han escuchado por ahí algunos criterios muy interesantes y muy osados que le llaman a las variables, pues variable 1, variable 2, variable A, variable B. Muy osados porque eso es de desconocer la matemática, la matemática, ¿cómo es? Bueno, el empleo de las matemáticas en la investigación. Eso significa que como si la investigación no necesitara de matemáticas. Y desde el punto de vista metodológico, la clasificación de las variables son variable independiente, variable dependiente, variable dominio, variable rango, conjunto de partida, conjunto de llegada, X, Y, abscisas ordenadas. Entonces, las variables son dos.
en una investigación bien diseñada a un nivel medible, sin que se me escape de la mano, un análisis multinivel u otro tipo de cosas que requieren un mayor nivel de preparación. Pero para empezar con lo básico, un par de variables son importantes y necesarias para hacer una investigación. Y esas dos variables que se van a medir en una investigación, pues acuérdense que Kerlinger dice que para hacer una investigación científica tienes que tener como mínimo dos variables, tiene que estar en forma de pregunta, tienes que ubicar el espacio y tiempo y además tienes que identificar el sujeto y objeto de estudio. Si Kerlinger Lee nos dice esto, entonces quiere decir que toda investigación que emplee una sola variable es una práctica de la metodología, un entrenamiento en estadística, un ejercicio metodológico. No es una investigación científica porque no cumpliría con los criterios de Kerringer Lee. Algunos dirían, pero Kerringer es psicólogo, doctor, nosotros somos médicos. ¿Qué tiene que ver un psicólogo? Sí, pero es un psicólogo que guía a todos los médicos del mundo a definir lo que es un problema. Al igual que Arnaud Gras, un gran monstruo de los diseños experimentales, también es psicólogo, ¿no? Y Dawson y Trapsi son médicos y estadísticos, y ellos cogen los criterios de Kerlinger Lee, así como de Arnaud Gras, para establecerlos en sus libros aplicados a la medicina. Así que es un espacio colaborativo, interdisciplinario, muy importante para aprender todos de todos cuando hay un aporte importante de cada grupo. Entonces, en ese sentido, señores, cuando hablamos de un problema, es aquel que tiene mínimo dos variables. Entonces, cuando hablamos de una investigación científica, su clasificación metodológica sería variable independiente, variable dependiente, no hay más y no hay discusión en ello, porque discutir ello significa contradecir o negar la existencia de las matemáticas en la investigación. Y una investigación sin matemáticas es investigación de otra naturaleza, como cualitativa. O una investigación cuantitativa, positivista, sin matemáticas, pierde toda naturaleza. ¿Ok? Entonces, pero desde el punto de vista estadístico, las variables se clasifican en variable cuantitativa y variable cualitativa. Las variables cualitativas se expresan con palabras, las variables cuantitativas se expresan con números. Por ejemplo, las variables de naturaleza cualitativa se expresan como nominal u ordinal. En el caso nominal, ¿no? Tú vas, por ejemplo, a hacer un conteo de aplicaciones técnicas estadísticas como distribución, frecuencia y modo, ¿no? Por ejemplo, el estado marital, soltero, casado, viudo, unión libre, ¿no? Aquí el número simplemente no representa la jerarquización, porque tengo 20% solteros, 30% casados, 40% viudos, ¿no? Y aquí los valores que le ponemos no indican quién es mejor o peor, porque simplemente es una clasificación, es como decir sexo, hombre y mujer, ninguno es superior al otro, por eso es una escala nominal. Cuando hablamos de la escala ordinal, si hablamos de una jerarquía. En esa jerarquía si hablamos de una, digamos, incorporación de valores, uno superpuesto sobre el otro. Por ejemplo, excelente, bueno, malo, o bueno, malo, regular, ¿no? Nos proporciona información de la magnitud en diferentes casos. La técnica estadística utilizada aquí podría ser, por ejemplo, una tendencia central que no nos permita la variación de los valores extremos, ¿ok? Siempre y cuando asignemos una puntuación, ¿ok? Y utilizamos test de Cochrane para poder clasificar estas variables ordinales. Cuando hablamos de la escala de intervalo, aquí estamos hablando de una variable cuantitativa, numérica. La ordinal y nominal son cualitativas. Son palabras. Estado civil, casado. Grado de instrucción, superior. Si me respondes con palabras, son cualitativas. Nominal, ordinal. Cuando hablamos de variables cuantitativas, estamos hablando de aquellas que si yo te pregunto, me respondes con un número. Edad, 28. Eh, por ejemplo, promedio del último curso, 15. ¿No? Entonces me ha respondido un número, es una variable cuantitativa. Y la variable cuantitativa tenemos la de intervalo y la de razón. La de intervalo es la que se ordena por rangos. Una escala intervalar se miden también variables cualitativas, ¿no? Hay una distancia entre dos puntos y esa distancia es igual. El punto cero puede ser arbitrario acá. Por ejemplo, en la variable inteligencia, en la variable rendimiento académico, temperatura, ¿no? Temperatura puede ser 20 grados, 10 grados superior, 10 grados inferior, ¿no? Etcétera, pero nunca es el doble. Tienen valores intervalares muy importantes. El rendimiento académico, por ejemplo, o la inteligencia, ¿no? Tiene 115 coeficiente intelectual, 140, 120, 160, ¿no? Son valores importantes. O la temperatura, ¿no? Pero es importante contemplar de que hay múltiples grados de temperatura entre uno y otro valor, ¿no? En ese sentido, el punto cero es arbitrario.
En investigaciones cuantitativas puras, la medición numérica es importante y se define previamente las variables. En las investigaciones cualitativas lo que tenemos que hacer es clasificar, describir, explicar. Y se van definiendo las categorías de análisis. Una cosa que de repente faltó explicar aquí es la escala de razón, que es aquella que no contempla al cero, ¿no? Y obviamente tiene otro tipo de valorización. Acá tenemos las consideraciones para las investigaciones cualitativas. Es importante que se considere también porque se hacen, ¿no? En este caso, ¿no? La clasificación, descripción y explicación de hechos y situaciones en la cualitativa. Es la categoría de análisis que debe ser claramente descrita, además de cómo se va a entender. La categoría de análisis se va construyendo durante todo el proceso, no es un proceso que va a empezar y además es emergente, dinámica y flexible. Esto rompe todas las características. Por eso, si alguien quiere hacer una investigación cualitativa, no tiene que regirse con los términos de la investigación cuantitativa. Vamos a dar algunas definiciones, ¿no? De lo que dicen algunos autores con respecto a las variables. Fidas Arias, por ejemplo, dice que son características o cualidades en magnitudes o cantidades que pueden sufrir cambios y que son objeto de análisis, medición o control en una investigación. Control cuando hay una investigación experimental, ¿no? Fernández y Batista dicen que una variable es una propiedad que puede variar, cuya variación es susceptible de medirse o observarse. Es muy parecida a la conceptuación de Politi y Pineda de la OMS. No, para Barbaresco dice que la variable es una característica o cualidad o medida que puede sufrir cambios, y que es objeto de análisis, de medición o control, y que representan diferentes condiciones y modalidades que asumen objetos. Carlos Sabino dice que es cualquier característica o cualidad, ¿no?, de la realidad que es susceptible de asumir diferentes valores, y es decir, que puede variar, aunque para un objeto determinado pueda ser fijo. Para Luis Alzamora, o sea, para mí, la conceptualización que yo digo en mi libro es la siguiente. Variable es toda aquella condición que varía en un determinado corte temporal y que tiene un determinado punto de repetición. Repito, variable es aquello que varía en un determinado corte temporal y que tiene un punto de repetición y varía en todas las unidades de una población o muestra. Por ejemplo, soltero, casado, casado, soltero, 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 casado, tú casado, soltero, soltero, soltero. En este corte temporal tienes una constante. En este corte temporal tú eres soltero. Que después te cases no me interesa. En este corte temporal hay un punto de saturación, un punto de repetición. Soltero, casado, se repite soltero. Entonces hay un punto de repetición. Entonces, para la definición mía en mi libro, bueno, en 3 de mis libros, dice, no, variable es aquella condición que varía en un determinado corte temporal en diferentes unidades de una muestra y tiene un punto de repetición, ¿no? Un poco más al campo técnico que al campo de la definición como estamos viendo acá, ¿no? Si nosotros vamos a ver un poco aquí la diferencia de lo que son variables, ¿no? Las variables, por ejemplo, son sexo, religión, nacionalidad, estatus social, edad, peso, nivel académico, ¿no? Que no vendría a ser variable, ¿no? Objetos ni personas, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, jóvenes diabéticos. No, nada que ver, ¿no? Por ejemplo, COVID. No, el COVID no es una variable, ¿no? Entonces, recordemos y analicemos aspectos, características colectivas y cuantitativas de un objeto de estudio en particular, no del objeto así. De este objeto estaríamos extrayendo variables. De este sujeto estaríamos extrayendo variables. Acuérdense que del sujeto u objeto de estudio se determinan las variables. ¿Y cuáles son las características? Rasgos que permiten ser observados de manera directa o indirecta. Permiten algún tipo de confrontación con la realidad empírica. Además, tienen la propiedad de variar, ser mesurables, y nos indica que medimos o estudiamos. Una variable bien conocida orienta y guía y encamina la investigación, que abre el camino hacia la definición del tipo de investigación, ¿no? Acá hay algunos ejemplos que no los voy a tocar. Por ejemplo, aquí, en una investigación donde identificamos las variables, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Formulamos el problema, objetivos, hipótesis. En el marco teórico definimos las variables y en la metodología decimos cómo la vamos a medir a través de la operacionalización. Y al final de la investigación se demuestra porque la hemos evaluado con un instrumento y la reconstruimos o la ponderamos para poder otra vez tener las variables. Habíamos dicho que eran cualitativas y cuantitativas, las cuantitativas discretas o continuas y las cualitativas pueden ser dicotómicas o politómicas o también nominales o ordinales, ¿no? Dependiendo del autor. Según su complejidad, puede tratarse de variables simples o complejas. Un ejemplo de variable compleja, por ejemplo, calidad de servicio. Calidad de servicio es muy complejo, ¿no?
porque sus dimensiones pueden ser calidad del servicio en las habitaciones, calidad del servicio en general, calidad del servicio en un restaurante, si es que yo voy a aplicar calidad de servicio como tal. Pero si yo ya descompongo a las subvariables de primer orden, calidad de servicio vendría a ser trato, ¿no? Privacidad, confidencialidad, limpieza, higiene, resarcimiento, ambientación, ¿no? Entonces, ese es el servicio que te pretenden dar, ¿no? Tipo de variables, por ejemplo, función a su relación causal, también tenemos las independientes y dependientes, como les había dicho yo, causas y efectos, ¿no? Extrañas o ajenas, que son variables confusoras que se tienen que eliminar, e intervinientes, que son las que se interponen, que se tienen que controlar, que como máximo hay que hacer un diseño bloques aleatorios para controlar una variable extraña, o diseño cuadrado latino para controlar como máximo dos. Con respecto a su relación causal, por ejemplo, tenemos que los individuos expuestos, sometidos a una dieta, disminuirán su peso corporal, ¿no? Tenemos variable independiente, la dieta X, variable dependiente, peso corporal, una variable interviniente puede ser la realización de un ejercicio físico. Si es una variable interviniente, o todos hacen ejercicio físico o ninguno hace ejercicio físico, porque si esta variable contamina, se malogró el estudio. La causa de la baja de peso es el ejercicio, quizá, y no la dieta. Una variable extraña, factores hereditarios, consumo de medicamentos. Si una persona, por ejemplo, tiene obesidad mórbida hereditaria, la sacaré del estudio. Si esta persona consume, pues, metformina maleato, la metformina está interviniendo. Entonces, no pueden entrar aquellos que son obesos crónicos hereditarios, no pueden entrar aquellos que consumen metformina, que de por sí está produciendo una mayor evacuación líquida y una falta de retención de vitamina D y una menor procesamiento de los alimentos a nivel del intestino delgado. Por lo tanto, estos son variables confusoras, variables extrañas, que nos van a valorar el trabajo. La idea es que quede el trabajo solo la dieta con el peso corporal, ¿no? Entonces, hay variables, ¿no? Simples y variables complejas, según Fidas Arias, ¿no? Tenemos un elemento, ¿no? Tenemos variables complejas, variables extrañas, variables complejas, y el análisis que haremos de estas variables, ¿no? Por ejemplo, según Fidas Arias, se evalúa la calidad de servicio que presta un hotel Paraíso, el cual presenta una organización de amplia y compleja, y se decide descomponer la calidad de servicio en función de las principales áreas que se presentan. Entonces, ¿qué hace Fidas Arias, no? Él descompone la calidad de servicio en la recepción, la calidad de servicio en las habitaciones, la calidad de servicio en el restaurante. Pero además, dentro de estas van a haber otras dimensiones de segundo orden, que van a ser el trato, tiempo de espera, privacidad, resarcimiento, ¿no? Costo, accesibilidad, disponibilidad, ambientación, respeto, imagen, limpieza, higiene, etc. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Los indicadores, ¿no? Una variable, vamos a estudiar, y cuando estudiamos una variable tenemos unidades de medida, y esos indicios se van a expresar con las unidades de medida, que van a ser los indicadores que nos van a expresar su resultado. Por ejemplo, si yo tengo limpieza, sucio, medianamente sucio, higiénico, bien higiénico, entonces ese indicio, ese indicador me está expresando el nivel de higiene que estamos observando, ¿no? Entonces, el señor Fidas Arias, ¿no? Nos dice que una variable compleja tiene otras cosas: calidad de servicio de recepción, por ejemplo, indicadores de atención permanente 24 horas, responsabilidad, dominio de varios idiomas, calidad de servicio en habitaciones, limpieza, equipamiento básico, televisión, tiempo de respuesta a solicitudes, calidad de servicio en restaurante, trato cortés, amable, rapidez, lo que ya le está explicando, ¿no? Entonces, Fidas Arias, un gran investigador en las ciencias sociales, nos pone pues esta caracterización de las dimensiones, ¿no? Entonces las dimensiones derivan, actúan, ¿no? Varias, y corresponden a un elemento principal. Ahora Barbaresco Prieto nos establece pues que las variables también pueden medirse así, a través de elementos empíricos de apoyo y de estudio, precisamente para establecer los indicadores. Y estos indicadores, ¿no? Son componentes, ¿no? Son relativos y son variables. ¿Por qué tienen alternativa de respuesta? Son relativos porque pueden definirse de diferentes autores, y son componentes de las variables, porque sin los indicadores las variables no terminan de descomponerse. Por ejemplo, ¿consumiste licor ayer? Sí, no. Cuando llegamos a sí, no, estamos llegando a los indicadores. Son los componentes del consumiste el licor. Es relativo porque yo puedo tener otra opción, como bastante poco, bastante regular o poco, o sí o no. Y es variable porque tiene tres posibilidades de respuesta, dos posibilidades de respuesta, ¿no?
Para Tamayo, pues los indicadores se viene de una definición teórica y no hay indicador que se pueda crear ni inventar de la imaginación y todo viene del marco teórico. Si tú un indicador lo estableces fuera del marco teórico, estás mintiendo a la ciencia. Operacionalizar una variable, por lo tanto, es simplemente definirlo de manera que se observará y se medirá cada característica del estudio y tiene un sentido práctico. Esta operacionalización obviamente es empleada en una investigación para designar un proceso en el cual transformamos la variable de conceptos abstractos a conceptos observables y medibles, ¿no? Además, implicamos pues la desagregación como un rompecabezas a pequeños pedacitos para poder medirlos adecuadamente. Algunas variables no ofrecen mayor dificultad en cuanto a su descripción. Por ejemplo, si yo te digo estado civil, dice soltero, casado, rápidamente. Pero si yo te digo, a ver, nivel de planificación en tu hospital, y la planificación tiene que ver con la visión, la misión, los objetivos, las estrategias, la cultura, el FODA, presupuesto, tiempo, cronograma, obviamente esas variables se complejan. Algunas van a tener 4, 5, 6 descomposiciones, variables, subvariable primer orden, subvariable segundo orden, subvariable tercer orden, subvariable cuarto orden, subvariable quinto orden, subvariable sexto orden, subvariable séptimo orden, y de repente de ahí los indicadores, ¿no? Entonces, no todas son tan sencillas de medir. Entonces, la operacionalización pueden, según áreas, ¿no? Dice que tiene tres etapas, ¿no? La nominal, la conceptual y la constitutiva, que viene a ser pues ya la descomposición a elementos medibles. Según Barbaresco, vas de lo general a lo más específico, según una definición conceptual, y luego vas concretizando aquellos elementos que vas a contemplar. Y el mexicano, Tamayo y Tamayo, nos dice que es importante determinar los parámetros de medición. O sea, ya no se establece el concepto de los valores y los baremos. Y esos valores o baremos son indispensables para poder nosotros tener una sumatoria adecuada de las variables, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos en el proceso de operacionalización? Primero, ¿qué variable vas a medir? Luego vamos a conceptualizar la variable, ¿no? Y en esa conceptualización, pues, vamos a delimitar o vamos a definir conceptualmente, ¿no? O sea, lo que dice el consenso de tu variable. Establecer las dimensiones o las subvariables, ¿no? El dimensionar las variables significa encontrar sus componentes, sus subvariables, o variables contenidas en la definición conceptual. O sea, para evitar el verbo variable de variable, yo acuñé un término hace muchos años, ya hace más de 25 años, que coincidimos varios otros investigadores en Latinoamérica, que se llama la subvariable, variable subvariable, ¿no? Para no hablar variable y variables de segundo orden, o algunos le llaman variables y variables de segundo orden, tercer orden, cuarto orden. Entonces la primera sería de primer orden, entonces mejor le colocamos el sub para que sepan que corresponden a la variable principal. También tenemos que encontrar los indicadores en estas dimensiones, además las escalas de las variables, los ítems relacionados al instrumento y posibles respuestas del instrumento, ¿no? Otro elemento muy importante, ¿no? Es saber para qué vas a operacionalizar una variable. Bueno, la variable la vas a operacionalizar para tener una conceptualización clara, ¿no? Para convertirla en una o más variables empíricas, ¿no? O indicadores que sean claramente observables y medibles, para construir instrumentos que nos permitan observar dichos indicadores y para realizar una observación de medición indirecta de la variable. Hay muchos que hacen su operacionalización y el instrumento lo hacen por otro lado, sin ton ni son y sin ninguna base. Por ejemplo, acá, esta variable de visión de la calidad de vida, dimensiones, esperanza de vida, nivel educativo, ingresos económicos, ¿no? Y acá tenemos los indicadores de cada una de ellas, ¿no? Acá tenemos las hipótesis, la variable independiente, la variable dependiente, por ejemplo, estatus académico con aprendizaje del alumno, tenemos que descomponer ambas variables, ¿no? En esta situación, el estatus académico incide positivamente en el aprendizaje del alumno, es lo que tenemos como supuesto lógico, que nos basa a la hipótesis, ¿no? Y pues tenemos la medición del estatus académico, nivel de estudio 40%, 80, 60%, que es el baremo que tiene la hoja académica. Lo que tenemos aquí va a tener un peso. 40% bachillerato, conformará 5, tecnología 10, profesionales 15, profesión 20, y le vamos dando un baremo a cada uno de ellos. PhD 40, ¿no? Igual en hoja académica, pero acá no establecimos baremos. Diríamos que todo va a ser un peso general, ¿no? Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vendrían a ser el 60%. 4 respondida, ¿qué porcentaje será? Y así vamos a constituir el estatus académico. Algunas operacionalizaciones se ven más o menos así: variable, definición conceptual, definición operacional, dimensiones, indicadores, unidad de medida, escala y valor final. Muy interesante, pero aquí en el valor final ya van los valores, los baremos, miren, de 60
por ejemplo, un nivel bajo de 59 puntos a menos, un nivel medio de 80 a 79 puntos, un nivel alto de 80 puntos a más. Esto sí está bien. Hay otros que acaban acá en instrumento y no dicen esta explicación de los valores que vamos a tener con cada uno de los elementos que van a sumar y constituir la variable. Y eso es un grave error. Entonces, los niveles de medición de las variables, la medición puede definirse como la asignación de numerales, ¿no? O valores, ¿no? La unidad el nivel de medición es la escala que representa, ¿no? Y para Ares el nivel de medición se define como el tipo de escala que vamos a usar. Lo que habíamos dicho hace un rato, nominal, ordinal, intervalo, o la de razón, que ahora sí pues estamos contemplándola aquí. Entonces, ¿qué requisitos tenemos para conceptualizar una variable, señores? Abordar cualidades necesarias, ¿no? Evitar tautologías, formarse enunciados positivos, ser claros y precisos en términos científicos. También hay que tener en cuenta que la operacionalización nos permite elaborar definiciones y asignaciones de valores, interpretar los términos. Y además, en función de los fenómenos, ¿no? Que se vincula, podemos tener variables tipo estímulo, variables de respuesta, variables organísticas. ¿Ok? Con esta clasificación de la variable, que es otra muy interesante que encontré, ¿no? Y otra clasificación muy interesante, de acuerdo al proceso experimental, la variable independiente, dependiente, variable extraña, y toda variable puede ser subdividida en dimensión o indicador también, ¿no? En esta clasificación de las variables, en función de propiedades matemáticas, tenemos cualitativas y cuantitativas, ¿no? Que es lo que tiene que ver con la clasificación estadística, ¿no? ¿Y qué debe hacerse? Hay que introducir descripciones actuales, ¿no? Del comportamiento de un objeto, sujeto que vamos a medir, no introducir elementos de carácter administrativo, ¿no? Siempre en caracterización de evaluar objetivamente una variable. Y hay que desvincularla del enfoque teórico con los contenidos y propósitos de un proyecto, ¿no? No podemos a priori ir respondiendo a la variable, ¿no? Nosotros tenemos que ir descubriendo la relación potencial entre las variables, que analizar el perfil de comportamiento del objeto de estudio, identificar los métodos y técnicas a poder utilizarse, ¿no? Y cuando vemos aquí, pues en este proceso, ¿no? Nosotros vemos que el objeto de una investigación, ¿no? Tiene una ubicación y clasificación y estructuras de trabajo, tiene una aplicación de métodos y técnicas, y de acuerdo a un enfoque sistémico, con ciclos funcionales, esquema de procesos o componentes de objeto, o en el caso de aplicación de métodos, diagnósticos, evaluación diagnósticas, metodologías, estudios de casos, vamos a tener claramente la descomposición de las variables. Entonces, como habíamos dicho inicialmente, llegamos a este punto que quiero aclararlo, las variables conceptuales es lo que dice el consenso acerca de algo. ¿Qué es diabetes? ¿Qué es miopía? El consenso. Pero ¿qué es la variable operacional, la definición operacional? Lo que tú puedes medir, pero eso que tú puedes medir no es lo que tú te encapriches en medir, sino que conforme el 95% de la dimensión de la variable. Y esta definición o variable operacional viene a ser el resultado de tu investigación, resultado de las publicaciones, resultado de la teoría. Ese tratamiento de las variables vamos a tener que trabajarlos con mucho detalle. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de la variable currículo, ¿no? La variable operacional sería el perfil profesional, plan de estudio, programa de estudios, ¿no? Dimensión medible. La variable conceptual, el estudiante. La variable operacional, la procedencia escolar, edad, sexo, rendimiento, docente, etc. Entonces vamos a ir eligiendo elementos muy importantes. La clasificación, que no es el tema de hoy, para descomponerlas son enfoques sistémicos, ciclofuncionales, enfoque de procesos, pasos y etapas metodológicas, componente de objeto de problema, de investigación, que son las formas como vamos a descomponer las variables. Solo las voy a mencionar para hacer un ejercicio práctico por el tiempo. Acá tenemos un enfoque sistémico, tenemos el ciclo funcional de gestión para poder trabajar una variable, tenemos posibles estructuras, ¿no? Con respecto a etapas de los procesos. Acá tenemos con respecto al análisis del objeto en el problema de estudio, diagnósticos, evaluaciones de diagnósticos, estudio de casos, aplicaciones metodológicas, estudios comparados, análisis estadísticos, estrategias investigativas, ¿no? Y generalmente para los métodos de estudio nosotros podemos establecer relaciones entre variables como método problemático, que es la brecha entre lo que es y lo que debe ser a nivel clínico, pero a nivel gerencial administrativo podemos aplicar mediante métodos FODA o incluso a nivel de valoración de puntuaciones o diferencias de la media
con métodos estadísticos descriptivos. Entonces hay varias formas de poder aproximarnos a las variables y una de ellas, el método problemático, estábamos hablando de problemas, causas y efectos, que es la forma principal como se investiga en medicina, pero no es la única forma, señores, como se investiga. ¿No? A través del método FODA vamos a utilizar fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y generalmente son trabajos a nivel organizacional donde se rescata el tema o problema de investigación con esta metodología, ¿no? Con el método FODA, bueno, estamos viendo acá un ejemplo, ¿no? Que no vale la pena ahorita mencionarlo por el tiempo. Y otro método es la evaluación diagnóstica con enfoque prospectivo. También aquí construimos escenarios enmarcados en una escala del 1 al 10. Construye un instrumento para llenar en forma grupal. El instrumento se conforma teniendo clasificación de variables. El gráfico representa el perfil actual de la variable investigada. Entonces, este es el enfoque prospectivo. Otra metodología muy interesante también, ¿no? Evaluación diagnóstica, que es otra forma de evaluar y descomponer las variables y se hace con esta metodología, ¿no? Bien, ahora vamos a ir a una parte muy concreta que es la parte de baremo, ¿no? Ya hemos visto las variables cualitativas, cuantitativas, pero en general una variable la descomponemos en subvariables que puede ser de primer orden, segundo orden, tercer orden, llegar hasta los indicadores y luego mandarles un peso o un valor que serían clasificados como índices. Por ejemplo, acá hay un esquema de ciencias de la comunicación. Voy a tocar mejor el de salud que viene aquí. Por ejemplo, acá tenemos un tema de preeclampsia. Para que una mujer sea preeclámptica tenemos varias subvariables. La variable es preeclampsia, las subvariables son presión sistólica, diastólica, edema, proteinuria y síntomas. Los puntajes serían 0, 1, 2, 3. En el caso de la presión sistólica, por ejemplo, tenemos que es normal, 0 puntos, de 90 a 120, 1 punto 121 a 140, 2 puntos 141 a 160, 3 puntos 161 más. Y así va gravándose de acuerdo a cómo va elevándose el puntaje. Las subvariables van aquí. Entonces yo tengo, por ejemplo, que una persona llegó con 160 de presión sistólica, 95 de presión diastólica, van 3, edema en pantorrillas y caderas, van 5, tenemos proteinuria de 1.4, ¿no? En orina 24 horas, van 3, ya serían 8, y tenemos síntomas con escotoma, cefaleas y quinitus. Entonces, esta operacionalización para un individuo, para una persona, me dio pues a ver, tenemos acá 5, 8, 9, 12, 11 puntos. 11 puntos sería una preeclampsia severa. Una preeclampsia severa, porque tenemos 3 puntos como máximo en los índices, 1, 2, 3, 4, 5 subvariables o dimensiones según otros autores, 3 por 5, 15. La ponderación será 3 por 5, 15 puntos. Sin preeclampsia 0 puntos, preeclampsia leve de 1 a 5, preeclampsia moderada de 6 a 10 y preeclampsia severa de 11 a 15. Este es un proceso de operacionalización. Y una vez teniendo estos valores, pues como vieron aquí en la tabla anterior que les quise mostrar, esta es una tabla de resumen que tendría pues esos valores acá, esos valores que nosotros hemos trabajado en una operacionalización variable por variable en lo que respecta a los baremos, ¿no? Entonces, aquí tenemos pues ese tipo de valoración. Y lo que se trata es hacer este tipo de operacionalización, ¿no? Si quieren lo ponen en anexos y luego lo ponen en resumen en la parte principal, pero si no hacemos estos pesos, esta ponderación, esta operacionalización y luego le damos proporciones a cada uno con los baremos correspondientes, no estaríamos operacionalizando y esto viene de un marco teórico muy escrutado, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de operacionalización con valores, pues, ¿no? De los rangos de acuerdo a los sumatorios. Acá tienes 3 como máximo, tienes 10 dimensiones, 10 por 3, 30. Puntaje máximo, no, es 11 dimensiones, 3, 33. Y sería de 0 a 11 mala calidad de estructura, de 11 a 22 regular calidad, 22 a 33 buena calidad de estructura. Bueno, señores, gracias entonces. Hemos terminado y esperamos si existe alguna pregunta en relación al tema que hemos tocado. Gracias. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Cómo están? Buenas noches. Si hay alguna pregunta, atentos. Ok, damos. Buenas noches, ¿cómo están?
La finalidad de la investigación en la ciencia es avanzar año a año sobre modelos interesantes, sobre modelos expositivos, sobre modelos eh, que van avanzando en el área del avance de la ciencia. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, si usted coge el test de estrés, ¿ok? O el test de ansiedad de Spielberg del año 2017. Le cuento que este año ha salido otro test de Spielberg vendido por la asociación APA, que es el test de Spielberg del año 2022. Y ese test de Spielberg del año 2022 tiene 9 preguntas más que el test de Spielberg del año 2021. Y tiene 18 preguntas diferentes al del año 2020. Y tiene 31 preguntas diferentes al test del año 2017. Esto quiere decir que el mismo Spielberg año a año se corrige, año a año avanza, año a año contribuye, año a año mejora, al igual que él, diferentes otros investigadores. Entonces, cuando uno consigue un test, primero tiene que pedir la licencia de uso. Si yo soy psicólogo, yo soy médico, aplicamos el test, hay algunos tests gratuitos, hay unas escalas muy antiguas que son gratuitas, que no tienen pues mayor rentabilidad de uso, como por ejemplo las escalas de Apache, las escalas de SAPS, ¿no? En cuidados intensivos. Sin embargo, estas evolucionan y cambian todos los años, mejoran, agregan cosas y retiran cosas. En el caso que le estoy poniendo del test de Spielberg de ansiedad, por ejemplo, estado rajo, este va variando él mismo en cuanto a la evolución año a año de sus propios test de evaluación de la ansiedad. O sea, ni él mismo se copia a sí mismo, ni él mismo se compara a sí mismo, ni él mismo se logra plagiar a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que ustedes van a descubrir la pólvora y van a medir algo totalmente diferente. Se supone que cuando ustedes van a reconstruir la nueva literatura científica, las nuevas investigaciones, los nuevos hallazgos, van a tener como base algunos viejos test, algunos viejos instrumentos, pero van a utilizar aquellos nuevos instrumentos, aquellas nuevas teorías, aquellas nuevas investigaciones para vislumbrar qué cosas más han cambiado, van variando y qué cosas más se puede medir y qué cosas más nos podemos contribuir a la construcción de un test que es adecuado a nuestra realidad, adecuado a nuestro contexto y que tiene que ser validado. Por ejemplo, el otro día me dio mucha gracia que hay un test muy bonito, que es el test de CUPS. Y el test de CUPS lo aplica una alumna de doctorado que dice test de CUPS modificado por Espinosa. Bien interesante, ¿no? Entonces yo digo, el test de CUPS es bastante bueno, que es para evaluar algunos aspectos organizacionales, pero dice modificado por Espinosa. Cuando me pongo a buscar quién es la Espinosa que lo modificó, es una estudiante de administración, psicóloga, de psicología administrativa, que se acababa de graduar de maestría con 23 años en una universidad ecuatoriana, si no me equivoco, la Universidad Nacional de Quito. Y ella había cogido el test de CUPS y lo había validado, lo había consolidado, lo había aplicado, lo había mejorado, lo había pulido, le había agregado algunos otros elementos. Y en conclusión, varios alumnos míos de la universidad, de las varias universidades que enseño, en doctorado y en maestría, utilizaban este test de CUPS utilizado por Espinosa. Yo le digo, ¿ustedes saben quién es Espinosa? Espinosa es una alumna que se acaba de graduar de maestra que tiene 23 años. Muy joven, que nunca investigó en su vida, y ha modificado el test y lo ha publicado como parte de su tesis. Y todo el mundo lo usa su test como si fuera Espinosa una gran autoridad en el área de la psicología organizacional en Latinoamérica y en el mundo. Pero Espinosa es una chica que se acaba de graduar. Entonces no le quito el valor, ni le asumo el valor. Lo que digo estará perfecto, no lo tendré que validar. La gente que trabaja en una organización en Ecuador es idéntica y las empresas peruanas son idénticas a las ecuatorianas. No habrá algo que variar. El lenguaje, el idioma es diferente. Si mi test es chileno, yo le preguntaré pues a, a mis encuestados y les diré, ¿tienes pololo? Y yo le diré algunas palabras que se usan jerigosas o replanas en otros lugares, que fue validado en ese espacio.
Cuando yo termine de construir mi test, mi instrumento de recolección de datos, si bien es cierto, se va a parecer, digamos, en 60-70% al test original, porque tengo teoría actualizada, tengo como base esos tests. No voy a hacer una cosa disparatada y voy a reconstruir la teoría, porque no estoy inventando la pólvora, pero voy a dar un paso más allá. O sea, no voy a ser un imitador, no voy a ser un copiador, no voy a ser un repetidor de un test viejo que detectaba a lo mejor algunas cosas en su momento. Pero hoy en día hay muchas más investigaciones que tienen que aportarme a reconstruir ese instrumento de recolección de datos que inicialmente puede haber sido muy bueno, muy interesante, muy valioso, pero que en este momento quizá no lo sea o haya muchas cosas que aportar. A eso me refiero yo, que cada proyecto de investigación da a luz un instrumento de recolección de datos. Yo no puedo coger un instrumento de recolección de datos y chancarlo encima de mi proyecto y decir que son lo mismo, que se parecen o que tienen coincidencia. A eso me refiero. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. ¿Están los organizadores? Buenas noches. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Dígame. Ujú. ¿Ya? Ujú. Sí, es la que... Cuando hablamos de cuando hablamos de un programa educativo, tenemos que construir, ahí no se dimensiona. Lo que nosotros, en primer lugar, podemos hacer un experimento o cuasi experimento. Si hacemos un experimento, es que sorteamos a los que van a pertenecer al grupo que yo les voy a plantear el programa educativo y sorteamos un grupo control al cual yo no le voy a aplicar. Pero si yo no quiero hacer eso, si yo tengo un salón A y un salón B, puedo hacer un cuasi experimental y le aplico cada uno. Estas variables se definen, se clasifican, se categorizan, se categorizan, pero como etapas definidas, controladas. O sea, yo voy a dar 16 charlas. Los alumnos tienen que haber participado en las 16. Tienen que haber entrado puntualmente y salido puntualmente. Tienen que haber respondido sus 8 exámenes. Tienen que haber hecho sus 8 prácticas. Tienen que haber llenado el Blackboard. Tienen que haber respondido el paquete de tareas. Tienen que haber leído los 4 libros. O sea, si eso se ha cumplido a detalle, entonces yo voy a definir el criterio de intervención. Aquí no es una operacionalización de variables que yo voy a medir y variarla. No puede variar. Son criterios de intervención. Entonces, mi variable varía en la medida que este grupo recibe la intervención y el otro grupo no recibe la intervención. Esa es mi variación. ¿Ya? Punto. No, no. El dimensionamiento es, ¿se aplica o no se aplica? Punto. No, se aplica o no se aplica la intervención. La intervención, ¿está bien? Entonces, y yo tengo todo un modelo de 16 semanas, de 54 pasos, de 181 ítems que tengo que aplicar y si los alumnos no lo cumplen, salen del estudio. Y tengo los que no recibieron eso y que recibieron el modelo control. Y eso es, ¿se aplicó o no se aplicó? La variable que yo voy a medir son los cambios conductuales, que a lo mejor va a ser un instrumento de unas 400 preguntas, porque si usted me habla de cambios conductuales, ¡puf! Estamos hablando de un montón de elementos, ¿no? Estamos hablando de una mega macro variable, ¿no? Porque estamos hablando de comportamientos en el hogar, comportamientos en el aula, comportamiento de pareja, comportamiento de familia. Y además las dimensiones de la respuesta conductual, en qué escenarios, en qué momento, si es afectividad, si es emotividad, si es ante efectos estresores, ante efectos ansiosos, etcétera. Ah, aún así es grande. Aún así es grande. El problema es que la mayoría de investigadores quieren medir una variable grande con 10 preguntas.
mejor hagamos la variable concreta, acotada, pequeña, específica, para poder hacer una medición corta, si es que no tenemos tiempo ni presupuesto. Pero si usted es investigador, tiene el tiempo. Se supone que tiene el tiempo, ¿no? Entonces, no hay que limitar el trabajo a 10 preguntitas porque las encuestas callejeras dicen que así debe ser. Esto no es encuesta callejera, es investigación científica objetiva. Y por ese lado tenemos que entrar. Claro, tiene que ser un modelamiento de intervención para ver el potencial comportamiento de la intervención. Sí, el modelamiento es fundamental ahí. ¿Ok? Perfecto. Gracias, no se preocupe. Muy bien, señores. Gracias. Hemos terminado. Si están los administradores ahí del evento, si fuera tan amable. Gracias. Ok. Gracias, jóvenes. Un gusto. Hasta luego.